Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Agosto 25. La fe verdadera nunca te engaña, haciéndote creer que las cosas son mejores de lo que son. La fe bíblica es asombrosamente honesta y esperanzadora. La fe bíblica consiste en sonreír alegremente mientras vivimos en un constante estado de negación religiosa. No se trata de cubrir la cruel y oscura realidad de nuestro mundo caído con conceptos bíblicos falsos y muy utilizados. No se trata de orar usando un lenguaje Reina Valera, porque de alguna manera eso te hace sentir más espiritual. No se trata de jactarse debido a que puedes cumplir las reglas de Dios o de pensar que eres más santo porque estás leyendo la Biblia a buen ritmo este año. No se trata de arreglarte los domingos para que tu hombre exterior esconda los detalles de tu realidad espiritual. No se trata de llevar el registro de cuántos años han transcurrido sin que faltes a una reunión de adoración. No se trata de sacarle brillo a tu justicia para que luzca mejor frente a los demás. No se trata de decir que estás bien cuando diariamente das evidencia empírica de que no lo estás. Si estás diciendo, haciendo o pensando cosas religiosas que te protegen de la realidad, entonces no estás viviendo un cristianismo bíblico. Puedes sentirte mejor, pero tu corazón no ha sido acallado por la fe bíblica. La fe bíblica nunca te llamará a negar la realidad de ninguna forma. La fe bíblica está tan maravillada con la grandeza y la gloria de Dios que es capaz de mirar a las realidades más oscuras de la vida y no temer. Abraham no necesitó negar la realidad para abandonar su hogar sin conocer con certeza a dónde lo estaba llevando Dios. Noé no necesitó negar la realidad para pasar 120 años construyendo un arca. Los hijos de Israel no necesitaron negar la realidad para caminar 7 días alrededor de Jericó. David no necesitó negar la realidad para enfrentar a Goliat. Sadrach, Mesach y Abednego no necesitaron negar la realidad para entrar al horno ardiente. Pedro no necesitó negar la realidad para estar ante Sanedrín y negarse a dejar de predicar el Evangelio. Verás, no fue la ingenuidad de la fe lo que impulsó a estas personas. No, era la claridad de la fe lo que causó que hicieran lo que hicieron. Es solo cuando miras a este oscuro mundo a través del lente de la existencia, poder, autoridad, sabiduría, fidelidad, amor y gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que podrás ver la realidad con claridad. Nunca podrás aceptar ni entender lo que enfrentas si omites el hecho más importante, la existencia de Dios. Así es como el escritor de Hebreos 11:6 define la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Te falta fe? Corre hacia aquel que la da libremente como un regalo de su gracia. Para profundizar y ser alentados, Daniel 3, del 8 al 30. Amén. Gracias, hermanita Tita. Bueno, mi querida familia, buenos días a los que se acaban de conectar. Damos gracias a nuestro buen Dios que pudimos solucionar el problema de internet. Y aquí estamos. El título devocional de hoy tiene por nombre La fe que mira la realidad sin temor. Y esto es determinante, mis hermanos, este devocional el día de hoy. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, sin fe es imposible agradarle a Dios. También dice que el justo por la fe vivirá. También el apóstol Pablo nos dice que con Cristo estaba juntamente crucificado, que ya no vivía él, pero que lo que vivía siendo Pablo lo vivía en qué? En la fe del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dijo también que había corrido la carrera de la fe, que había guardado la fe y que había peleado la buena batalla de la fe. Entonces, este tema es determinante y fundamental. Podría llamarse, mis hermanos, la columna vertebral de la vida del creyente. Y mis hermanos, nunca antes en la historia la iglesia había tenido tanto acceso
a información, a comentarios, a Biblias electrónicas, a, a seminarios teológicos. Bueno, hay una cantidad de recursos en Internet, pero sin embargo, mis hermanos, nunca habíamos vivido tanta confusión sobre lo que realmente significa creer. El devocional que leyó nuestra hermana Tita realmente debe tocar el alma de nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque expone algo que muchos hemos experimentado, la tendencia a usar la religión como un mecanismo de defensa contra la realidad en lugar de un medio para enfrentarla con valentía. El problema, mis hermanos, no es nuevo. Jeremías denunciaba esta situación. Hablaba acerca de los profetas que sanaban la herida, perdón, los sacerdotes y pastores, sanaban la herida de mi pueblo con liviandad. Jeremías 6:14. Pablo advertía que en los porteros tiempos había hombres que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. ¿De qué estamos hablando? De aquellos que proclaman el Evangelio, de aquellos que pueden liderar una iglesia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera los pastores y líderes de iglesia influencian a las personas, influencian a los creyentes. Como decía inicialmente ahora, la columna vertebral del creyente es la fe, pero no una fe fingida, no una fe superficial, no una fe que niega la realidad, mis hermanos, sino la fe que agrada a Dios, porque es una fe honesta, esperanzada, esperanzadora, perdón, mis hermanos, y profundamente arraigada a la verdad de quién es Dios y cómo se ha revelado en Cristo. No sé si usted recuerda la historia que está en Juan acerca de un hombre que lleva a un hijo ante los discípulos para que lo sane. Y los discípulos oran y oran y no los puede sanar. Jesús estaba en el monte, baja y ve pues la confusión que había, el problema. Entonces el hombre, pues, ofuscado, le dice al Señor Jesucristo de que no habían podido sanar a su muchacho. Entonces, que dónde estaba el poder. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que este espíritu no sale sino es de otro género y no sale sino con ayuno y oración. Pero mire la honestidad de este hombre, el padre del muchacho. Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y el hombre le dice, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. A nosotros nos pasa eso. Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Miremos entonces la naturaleza de la fe verdadera. El escritor de Hebreos define la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos este texto. ¿Qué es la fe? Pero vamos a dar cuenta que la fe no es un texto, la fe es una persona. Recordemos que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe no es una religión. La fe no es algo que yo haga. Vuelvo reitero, la fe es una persona. Cristo es el autor y consumador de la fe. Por eso tenemos que correr con paciencia la carrera, puesto los ojos en quién, en Él, no en las circunstancias, no en las pruebas, no en nosotros mismos, no en nuestras limitaciones, sino en Cristo. Recordemos a Pedro, está en la tormenta, Jesús caminando en la tormenta. Pedro grita, ¿eres tú, Señor? Jesús le dice, sí, soy yo. Manda que yo vaya, yo iré. Mire, manda que yo vaya, yo iré. Jesús le dice, ven, y empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando deja de ver a Jesús, cuando empieza a mirar sus limitaciones, cuando empieza a mirar la tormenta, se profundiza, se hunde. Jesús que le dice, no dice que no tiene fe, hombre de poca fe. Entonces, mis hermanos, esta definición contiene dos elementos inseparables. Primero, la certeza de lo que se espera. La palabra griega para certeza es un término jurídico. Y esto es muy importante lo que tengamos en cuenta, mis hermanos, jurídico. Se refiere a un título de propiedad, algo que es sustancial y real, no es algo etéreo, no es algo abstracto, no es algo imaginario. Bueno, la fe que Cristo nos ha dado,
que ha sido derramada en nosotros por el Espíritu Santo, porque recordemos que la fe es un don de Dios. La fe hace de que las promesas futuras de Dios, y no solamente en el futuro, también en el aquí y el ahora, sean tan reales para nosotros como si ya la tuvieran. Es decir, ya son nuestras. ¿En quién? En Jesucristo. No en nosotros, no en nuestra religión, no en nuestra obediencia, es en Cristo. Hay un teólogo reformado que se llama John Owen y explica esto de esta manera. Es el fundamento o subsistencia que da realidad a las cosas espirituales en el alma del creyente. Cuando enfrentas, mi hermano o mi hermana, una situación desesperada, la fe no te dice esto no es real, te da la certeza de que aunque la situación sea dolorosa, difícil, la promesa de Dios son más verdaderas que las mismas circunstancias visibles. No olviden esto, mis hermanos. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Él es Dios y está en control de todo. Ahora dice la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción en griego se usaba en el contexto de, nuevo reitero, legales, para referirse a la prueba o evidencia en un caso. Este caso, perdón, esa prueba o evidencia convence al juez de la verdad de un caso. La fe no es una credulidad, es una convicción, es una determinación basada en una evidencia. ¿Cuál evidencia? De que Dios es real, que Dios es mi Dios y que Él está por nosotros y que somos hijos de Dios y que Cristo intercede por nosotros y que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Hermanos, la creación, la escritura, la obra del Espíritu Santo, la historia de redención que culmina en Cristo es esa evidencia. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 6. Y está hablando acerca de Abraham y recordemos que Abraham era el padre de la fe, pero Abraham también dudó. Pero a pesar de eso, el Señor, nuestro buen Dios, se mantuvo firme en lo que le había prometido. Dice Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quién, a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, miren que no cambian, firmes, es una roca firme, es la roca eterna, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, aquí está la palabra clave, de la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Cristo, lo hemos estudiado aquí. Cristo es nuestra esperanza. La esperanza no es que las cosas cambien, la esperanza es que Cristo está en medio de las circunstancias. Él está caminando con nosotros en medio de la tormenta, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como qué, como segura, firme ancla del alma. ¿Para qué son las anclas? La usan los barcos en las tormentas. Entonces la usan los barcos para atracar en un puerto, para que no se los lleve la corriente. Hermanos, el ancla, el marinero no la ve, sino cuando la sueltan al mar, después no la vuelve a ver, pero sabe que esté allí y sabe que esa ancla está anclada a terreno firme. Y dice, y que penetra hasta dentro del velo, es decir, pasa al lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Cristo está delante del Padre, intercediendo por ti y por mí, intercediendo por tu incredulidad. Y recordemos que la fe de Cristo nos fue acreditada a nosotros para salvación, pero también para vivir esa salvación en medio de las circunstancias que vivimos en un mundo caído. Bueno, la fe no es una negación de la realidad. El devocional que leyó nuestra hermana Tita hace una afirmación que debemos examinar. La fe verdadera nunca te engaña, haciéndote creer que las cosas son mejores de lo que son. Es lo que llamamos el pensamiento positivo. Es decir, yo voy a pensar que esto no es real. Yo voy a pensar que esto. Hermanos, en nuestra época hemos sido inundados por lo que podríamos llamar una teología de la negación.
disfrazada de confesión positiva o declaración de fe. Mis hermanos, esta enseñanza sostiene que el creyente debe negar la realidad negativa y declarar la realidad positiva. Hermanos, esto no es la fe bíblica, esto es autoengaño. El salmista no negó su realidad. Dice, estoy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Salmo 22:14. Y sin embargo, en medio de esta realidad, el salmista clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está hablando acerca de Jesús, pero también podemos hablar acerca de nosotros. Tú y yo nos podemos sentir de la misma manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nunca te desampara. Él dijo que estaría contigo. Es muy probable que en algunos momentos tú no veas que Dios está contigo porque las circunstancias no te favorecen. Y ese es el problema, que pensamos porque no me favorece, entonces Dios no está conmigo. No, Él está contigo. Pablo no negó esa realidad. Mira lo que escribe Pablo en 2 Corintios 1:8. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de vivir. Sin embargo, luego declara, tuvimos sentencia de muerte, y escuchen esto, al punto en que lo lleva Cristo y Dios Todopoderoso. Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, una de las cosas que quiere que Dios aprendamos y ejercitemos es nuestra confianza en Él, nuestra dependencia a Él. Porque recordemos, y ya lo he estudiado acá, el que cree confía, el que confía obedece y el que obedece espera. ¿En quién? En el Señor. No en las circunstancias, no en lo que tú puedas hacer. Hermano, la fe verdadera no niega el problema. La fe verdadera afirma a Dios por encima de los problemas. Dios está por encima de todo. Él es soberano. Él es supremo, mis hermanos. Hay un teólogo holandés que se llama Abraham Kuyper. Él dice acerca de la fe es una percepción, una forma de ver la realidad. Para el incrédulo, la realidad se limita a lo visible. Para el creyente, la realidad incluye lo invisible, lo espiritual y lo futuro. Recordemos que el hombre natural discierne las cosas naturales, es decir, de acuerdo a lo que ve. Nosotros discernimos de acuerdo a lo que creemos y en quién creemos. Y aquí está la pregunta, ¿en quién crees y qué es lo que crees? ¿En Cristo? Si tu fe está fundada en Cristo, significa que está sobre la roca. Y pueden venir tormentas, situaciones, problemas. Y debes creer que la casa se mantendrá firme. ¿Quién es Jesús? Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Gloria. Jesús es mi Señor, es tu Salvador. Él es nuestro Rey. Entonces, mire que se trata de la percepción, de la cosmovisión. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que renueva nuestro entendimiento para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si te amoldas al mundo, si sigues pensando como el mundo, pues la voluntad de Dios nunca será buena, agradable y perfecta para ti. Recordemos a Abraham, padre de la fe, en Romanos capítulo 4, 17 al 21. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida ¿qué? A los muertos y llama las cosas que no son como si no fuesen. Así veía Abraham a Dios. Dios le dijo, lo voy a hacer, él lo va a hacer. Que tuvo momentos de incredulidad, claro que sí, pero eso no limitó al cumplimiento de la promesa de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme, escuche, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar, mire la realidad, su cuerpo como muerto, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y escuchen esto, que es la clave, sino que se fortaleció en fe, es decir, en Cristo, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Escuchen eso, plenamente convencido de que también era poderoso. Mi hermano, mi hermana,
tú estás plenamente convencido de que Dios es el Todopoderoso. Porque si es así, descansa, descansemos en Él, que Él hará. Y esto es crucial, mis hermanos, la fe no nos hace ver las cosas como no son. La fe nos permite ver las cosas como realmente son. Hermanos, el ateo mira una flor y ve solamente materia. El creyente mira la misma flor y ve la gloria de Dios en ella. Hermanos, la fe bíblica es asombrosamente honesta. Tengan eso en cuenta, mis hermanos. Es asombrosamente honesta. ¿Qué dice el devocional? Que la fe bíblica es asombrosamente honesta y esperanzadora. Esta, mis hermanas, es una combinación que el mundo no puede entender. Honestidad y esperanza simultáneamente. La honestidad radical con Dios. Miren lo que dice el Salmo 13:1. Está hablando de quejas, de dudas, preguntas, lamentos, todo expresado en el contexto de la fe. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Dios, estaré en esto? ¿Hasta cuándo tendré que esperar que mi esposo cambie, que mi esposa me perdone, que mi esposo me perdone, que las circunstancias cambien? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo determine. Porque recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. Pero cuando Dios interviene en nuestra vida, hermanos, las cosas cambian. No somos los mismos. Las circunstancias no son las mismas. Hermanos, ¿puedes ver a Dios siendo honesto como Dios? ¿O estás pensando como el religioso, que oculta su verdadera condición? Hermanos, Dios quiere que seamos honestos. Él lo sabe todo. ¿Quién puede engañar a Dios? Ninguno. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdame, porque realmente no creo que esto vaya a cambiar. Pero sé que tú estás en control y sé que harás conforme a tu voluntad y propósito. Y propósito, eso es darle gloria a Dios. Hermanos, el profeta Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Eso lo dice Isaías 6:5. Y luego dice: un hombre de inmundo de labios, en medio de un pueblo de labios inmundos, ha visto la gloria de Dios. Él reconoció sus pecados. Pablo se llamó el primero de los pecadores. Eso es honestidad frente a la realidad del pecado, mis hermanos. Ahora, honestidad en el sufrimiento. La fe bíblica no promete una vida sin sufrimiento. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Mire, crean que yo he vencido el mundo. El mundo está por encima de nosotros. No somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y recordemos que la fe, hermano, en el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. No es del aquí y el ahora. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución de diferentes maneras. Hermanos, la fe verdadera transforma el sufrimiento. Y entendemos de que el sufrimiento no es un castigo, sino parte del proceso para santificación. También puede ser una disciplina de Dios amorosa. Entonces cambia la concepción. En 2 Corintios 4:16 al 17 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Cómo estamos viviendo? Viendo las cosas temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, el mundo invisible es tan pequeño comparado con el mundo invisible. Tenemos el fundamento de la fe. Creer que Dios existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y luego dice que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, esta afirmación tiene una profundidad teológica que no debemos pasar por alto. La existencia de Dios como presuposición. Es decir, dar por sentado de que Dios existe y siempre ha existido y siempre será. Mire cómo empieza el libro de la Biblia, el Génesis. La existencia de Dios es el punto de partida, no la conclusión.
La escritura comienza, en el principio creó Dios. O sea, ¿quién es el principio? Dios. Él es el principio de todo y el consumador de todo, mi hermano. Eso es claro. ¿Qué dice el Salmo 14:1 con respecto a aquel que no cree en Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No, la negación de la existencia de Dios no es un error intelectual, sino necedad moral. Hermano, la fe bíblica no cree simplemente en un Dios abstracto, cree en el Dios que se ha revelado. Recordemos a Job en medio de la prueba. Solamente había oído de Dios y aún así Dios lo había bendecido. Dios permitió esas pruebas que vivió para que al final de la historia dijera, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que se hizo carne en Jesucristo, es el Dios que se ha revelado a tu vida y a mi vida. ¿Crees esto? ¿Realmente estamos creyendo? Hermano, cuando dudas de la existencia de Dios, recuerda que la duda misma presupone un estándar de verdad en un sentido de justicia, todos los cuales apuntan a aquel que es la verdad y la justicia misma, Cristo. Ayúdame en mi incredulidad en Dios. Dios recompensa a quien le busca. Mis hermanos, no estamos hablando de la teología de la prosperidad, mis hermanos. La recompensa de Dios es el mismo. Miren lo que dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi porción es Dios para siempre. Mire la realidad. Mi corazón y mi alma desfallecen, pero la roca de mi salvación es Dios. Hermanos, la recompensa para nosotros en la vida presente es la justificación, paz con Dios, Romanos 5:1, es la adopción, el espíritu que clama Abba, Padre, Romanos 8:15, paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, gozo inefable y lleno de gloria, Romanos 1:8, esperanza viva y que no defrauda, Romanos 5:1. Hermanos, la recompensa de la vida venidera. Lo que el ojo no vio, ni oído yo, ni ha sabido, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Mi hermano, mi hermana, ¿estás buscando a Dios por lo que Él te da o por lo que Él es? Si Dios te quitara todas las bendiciones, pregunta, ¿seguirías buscándolo? Preguntamos. Ahora encontremos a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia como parte del juicio de Dios sobre Judá. Pero en medio del juicio, Dios preservó un remanente que no doblaría la rodilla ante los dioses de Babilonia. Nabucodonosor, recordemos que levantó una imagen de oro y ordenó que la adoraran. ¿Qué hicieron estos tres valientes? Negaron, se mantuvieron firmes. ¿En quién? En Dios. Él sabía en quién había creído. Hermanos, vivimos una cultura que constantemente nos exige adorar ídolos. El Estado, el dinero, el placer, el éxito, el consumismo. Bueno, la fe nos da la valentía para decir no, cuando la cultura, cuando el sistema, cuando el mundo exige lo que Dios prohíbe. ¿Qué hizo estos muchachos? En Daniel 3:16, ¿qué dice Nabucodonosor? Si ustedes no se arrodillan, van a ser lanzados a ese horno de fuego que fue calentado 7 veces más. Las respuestas, muchachos, dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, ¿a quién servimos? Hago un paréntesis allí. Dios es tu Dios, porque no está un Dios personal. Nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿A quién estás sirviendo? Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y luego nos dice, y si no, sepa, oh rey, que no nos arrodillaremos. O sea,
Salve o no nos salve, nos mantendremos firmes. Eso se llama una convicción. Nadie muere por una preferencia, tú mueres es por una convicción. El cristiano vive es por convicciones, no por preferencias, porque las preferencias cambian de acuerdo a las circunstancias, mis hermanos. Tengamos eso claro. La certeza, la fe, no es necesario que te respondamos. Hermanos, nuestra decisión es tan firme que no necesitamos discutirla. No hay espacio para la negación. Han considerado el costo y han tomado su decisión. Eso hicieron estos hombres. Nuestro Dios a quien servimos. Aquí está hablando de la relación del pacto. No está hablando de un Dios abstracto, está hablando del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios con quien tiene una relación personal y de pacto. Recordemos que nosotros somos parte de ese pacto, de la comunidad de pacto. Mi querida familia, hermanos en la fe, Dios está en control. Dios está en control. Y para terminar, vemos a Cristo en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús no negó la realidad del sufrimiento, pero su fe se sometió ¿a quién? A la voluntad del Padre. Hermanos, recordemos esto, porque todos los días vamos a estar enfrentados a la buena pelea de la fe, a la buena batalla. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás esperando? ¿O qué estás esperando? Debes confiar y esperar en que Dios se revelará en esa circunstancia. Y al terminar la prueba, serás más semejante a Cristo. Tu fe será perfeccionada. Tu fe ha sido probada. Y recordemos que la fe debe ser probada. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a nuestro buen Dios. Padre, en este